Hola, bienvenido de vuelta a este tu canal. Nosotros somos alumnos del grupo 6LM4 en la carrera de técnico laboratorista clínico, impartida en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 16 Hidalgo, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Como maestra y asesora tenemos a la profesora Tania Soleima García Ortiz, quien es la encargada de impartirnos la materia de parasitología clínica. El día de hoy hablaremos sobre los nemátodos más comunes. Acompáñanos. Ascaris lumbricoides. Familia. Pertenecen a la familia denominada Ascarididae. Es una familia de nemátodos que se caracteriza por infectar a diversas clases de vertebrados. Microhábitat. El contagio de Ascaris lumbricoides se expande alrededor de todo el mundo. Sin embargo, es más frecuente en África, Latinoamérica y zonas de Asia. Predomina en condiciones que favorecen su desarrollo, como la sanidad deficiente, climas cálidos o templados. Medios de transmisión. Bueno, este parásito puede llegar hasta nosotros debido a la ingesta de alimentos contaminados o no desinfectados. Estos alimentos se contaminan ya que al momento de ser cultivados pueden estar en contacto con un suelo previamente contaminado debido a que algún individuo con ascariasis defecó en ese lugar. Entonces, sus heces van a contener huevecillos que van a llegar hasta esos alimentos. Fase infectante y patógena. Como fase infectante vamos a tener a los huevecillos larvados. Cuando un individuo infectado defeca, va a expulsar huevecillos. Estos huevecillos necesitan un periodo de incubación para ser huevecillos larvados, y es así cuando ya se convierten en una fuente de infección. Ahora, para la fase patógena vamos a considerar a la larva y al parásito adulto. Esto porque en ambas fases se van a presentar acción patógena. Por ejemplo, en la fase larva, las larvas pueden llegar a perforar el pulmón, y en la fase de parásito adulto van a ocurrir acciones patógenas mecánicas, inflamatorias, traumáticas o irritativas. Huéspedes. Huésped intermediario. El huésped intermediario, o también considerándolo como vector, puede ser el alimento contaminado. Ya se explicó que el alimento contaminado pasa a este estado debido a que una persona defeca en el suelo donde se cultiva, y es así como los huevecillos llegan a tener contacto con el alimento. Huésped definitivo. El huésped definitivo va a ser el humano, ya que éste al ingerir los alimentos contaminados o al llevar sus dedos al tocar tierra contaminada, se va a infectar. Ciclo biológico. De manera general ocurre lo siguiente. Ya que se ingieren los huevos embrionados con larva, van a ser liberados como larvas en el estómago. Después van a penetrar la mucosa duodenal y aquí pasarán a la circulación portal e hígado, donde se van a abrir camino para llegar a pulmones y corazón derecho. De aquí van a partir hacia los bronquiolos, bronquios y faringe, donde van a volver a caer al intestino para alcanzar su fase adulta y así madurar sexualmente para su reproducción. Número 1. El individuo va a ingerir huevos embrionados con la larva infectante. Recordemos que para que sea la fase infectante es necesario que el huevecillo ya expulsado mantenga un cierto periodo de incubación para hacerse infectante. Número 2. Se van a liberar las larvas en el estómago, es decir, se van a romper los huevecillos y van a salir expulsadas las larvas. Todo esto dentro del estómago. Número 3. Van a alcanzar la segunda porción del duodeno.
Las larvas van a medir aproximadamente de 200 a 300 micras y van a perforar la membrana ovular por uno de sus polos, donde van a llegar a penetrar hasta la pared intestinal para alcanzar los vasos mesentéricos. Número 4. Circulación porta e hígado. Bueno, aquí por vía porta va a llegar al hígado, donde va a permanecer alrededor de 3 o 5 días. En estos días aumentará su tamaño hasta alcanzar 900 micras de longitud. Este es el tercer estadio de la larva. Número 5. Continuará con su migración por las venas suprahepáticas, vena cava inferior aurícula, ventrículo derecho y arterias pulmonares, donde va a atravesar la membrana alveolo-capilar y caerá en los alveolos para mudar y transformarse en larva del cuarto estadio, donde llega a medir 1.5 centímetros. Número 6. Bronquiolos, bronquios y faringe. Bueno, va a ascender por los bronquiolos, bronquios, tráquea y va a pasar a ser deglutida, pasando hasta el esófago y el estómago, donde finalmente se va a quedar ahí en el intestino delgado, donde va a convertirse en larva del quinto estadio, es decir, una larva adulta que se va a desarrollar para alcanzar su madurez sexual. Es aquí donde va a ver la fecundación de los huevecillos, para posteriormente ser expulsados por medio de las heces fecales. Signos y síntomas. La mayoría de las veces ocurre una asintomatología. Sin embargo, pueden llegar a presentarse estos síntomas, como ejemplo, tos con sangre, que es el moco expulsado de las vías respiratorias inferiores, ocasionado por la penetración de estos tejidos. También tos o silbancias, o fiebre baja, así como la expulsión de lombrices. Esto puede ocurrir por la boca o nariz, sin embargo, es más común por medio de heces. También existe dificultad para respirar, erupción cutánea, dolor de estómago y en algunos casos pueden llegar a vomitar o toser expulsando lombrices. Diagnóstico. Muchas parasitosis asocian la desnutrición dentro de su diagnóstico. Algunos exámenes que se utilizan para diagnosticar esta parasitosis incluyen la radiografía del abdomen u otros exámenes imagenológicos, así como exámenes de sangre, como por ejemplo de conteo sanguíneo completo y conteo de eosinófilos, así como el examen coprológico para buscar parásitos y sus huevos. Tratamiento. Los medicamentos antiparasitarios son la primera línea de tratamiento contra la ascariosis. Sin embargo, los medicamentos más frecuentes son los siguientes: albendazol, ivermectina y mebendazol. Importancia. Bueno, el tratamiento y el diagnóstico de Ascaris lumbricoides debe de ser eficaz y en tiempo. Un ejemplo impactante es que en un trabajo recientemente publicado sobre la prevalencia de parasitosis intestinales, específicamente en municipios de Chiapas, del país de México, Ascaris lumbricoides fue el parásito entérico más frecuente. Caso clínico.
Enterobius vermicularis. Pertenecen a la familia Oxyuridae. Se denominan comúnmente gusanos de alfiler debido a su característica forma cónica y cola puntiaguda. Pertenecen al orden Rhabditia. El microhábitat. Los gusanos adultos tienden a congregarse en el intestino, donde se unen a la mucosa, aunque pueden deambular desde el estómago hacia el recto. Algunos de estos gusanos pueden encontrarse también en el ano. La forma de contagio implica la transferencia de huevos a la boca a través de comportamientos del huésped u objetos inanimados, es decir, la transmisión de persona a persona puede ocurrir al manipular ropa contaminada o fundas de cama contaminadas. En la fase infectante de este parásito tenemos que es el huevo embrionado, mientras que la patógena es la localización de los huevecillos en los pliegues perianales. Este parásito no requiere de un huésped intermediario, pues como ya mencionamos, puede encontrarse en objetos inanimados y puede ser de contagio de persona a persona. Además, el huésped definitivo es el humano. Ahora hablaremos un poco del ciclo biológico. El periodo que transcurre desde la ingesta de los huevos hacia la ovoposición por las hembras adultas suele ser de un mes y cada adulto puede producir más de 10.000 huevos. Los adultos sobreviven de 2 a 3 meses, pero la mayoría de personas infectadas están parasitadas por numerosos Enterobius vermicularis. A continuación les hablaré a más detalle qué es lo que ocurre en cada etapa del ciclo biológico. La primera etapa es la autoinfección. Se da por la transferencia de huevos contaminados hacia la boca por medio de las manos. Posteriormente, después de ser ingeridos, las larvas eclosionan en el intestino delgado y los adultos se establecen en el colon. Una vez ocurrido esto, las hembras grávidas migran por la noche fuera del ano y ovopositan mientras se deslizan. Estos huevos generalmente maduran en un rango de 4 a 6 horas, que es el tiempo suficiente para volverse infectivos. Los síntomas de la infección constituyen los siguientes: dificultad para dormir debido al prurito que ocurre durante la noche, picazón intensa alrededor del ano, irritabilidad causada por la picazón y la interrupción del sueño, además de la irritación e infección de la piel alrededor del ano debido al rascado constante. También irritación o molestia vaginal en las niñas pequeñas. La pérdida de apetito y de peso. Es poco común, pero puede ocurrir en infecciones severas. Existen diversas técnicas de diagnóstico, aunque las más comunes son un coproparasitoscópico de 3 muestras y la técnica de Graham con cinta adhesiva, la cual se basa en la recuperación de los parásitos adultos y pueden ser huevos también, que consiste en un raspado perianal con cinta adhesiva transparente, o bien pueden ser placas plásticas engomadas semirrígidas sin previo aseo. El tratamiento para las infecciones por lombrices intestinales está disponible en la mayoría de las farmacias, puesto que es algo un poco común. El fármaco de elección es el melbendazol, aunque el albendazol, levamisol y el pamuato de pirantel también son efectivos. El tratamiento debe repetirse después de aproximadamente 10 días para matar cualquier gusano recién adquirido. Es aconsejable instituir un tratamiento de grupo completo cuando sea apropiado, para que todos los miembros del grupo o la familia no continúen actuando como fuentes de infección. Para evitar la reinfección constante, es vital que se introduzcan estrictas precauciones de higiene personal, en particular lavarse las manos con frecuencia y la descontaminación de la ropa, sábanas, etc. El parásito Enterobius vermicularis representa un problema serio de la salud según la OMS, Organización Mundial de la Salud, en especial en países en vías de desarrollo y los situados en las zonas tropicales o subtropicales, tanto en áreas rurales como urbanas, debido principalmente a la ausencia de medidas sanitarias básicas. Ellos afectan principalmente a la población infantil. These pinworms were seen in the cecum of a 41-year-old male who was investigated because of a family history of colorectal cancer.
The worms are approximately 8 millimeters long and move swiftly in the mucus layer. The patient had no perianal itching and had never observed worms in his stools. The patient, his 2 school-age children, as well as his wife, were treated with albendazole. Despite the prevalence of pinworm infection, they are not frequently encountered during colonoscopy. Ahora hablemos del nemátodo Trichuris trichuria. Trichuris trichura o tricefaleo es una especie parásita de nemátodo del orden de Trichuridae. Viene de la familia Trichuridae. Ahora vamos a hablar sobre su microhábitat. Este nemátodo lo podemos encontrar en el intestino grueso. Ahora vamos a platicar sobre los medios de transmisión. Se transmite por la vía oral, que significa que es por la ingesta de algún alimento, fruta o verdura que esté contaminada con esta. Y también en raras ocasiones se transmite por la vía sexual. Ahora tenemos lo que es la fase infectante y la fase patógena. Bueno, en fase infectante vamos a tener a los huevos embrionados, ya que de esta manera los vamos a consumir o se van a introducir al cuerpo. En fase patógena vamos a tener a los huevos no embrionados que salen en las heces fecales. Ahora veremos lo que son los huéspedes. Bueno, en huésped intermediario tenemos al suelo, que es donde el huevo se va a desarrollar. En huésped definitivo tenemos al hombre. Ciclo biológico. Todo esto comienza cuando nosotros ingerimos los huevos contaminados que ya habían estado incubándose durante 2 a 3 semanas en la tierra. Después, en el intestino delgado, las larvas van a madurar. Cuando esto suceda, van a migrar hacia el intestino grueso y de ahí van a enterrar sus cabezas en el revestimiento mucoso. Los huevos no embrionados se excretan en las heces. Esos van a caer en la tierra donde se van a desarrollar el estadio de 2 células. Posteriormente continuamos con la segmentación avanzada. Una vez que los huevos están embrionados, son la forma en que los vamos a digerir a través de alimentos contaminados. Estos van a pasar al intestino delgado donde se van a desarrollar y una vez que sean larvas van a pasar al intestino grueso para finalmente ser excretados por las heces. Aproximadamente la larva mide unos 12 centímetros de largo. Las hembras maduras producen alrededor de 5.000 huevos al día que se transmiten a través de las heces. Los huevos tienen una forma elíptica, son de color café claro o castaño, miden más o menos de 52 a 22 micrómetros, presentan una envoltura triple y tienen unos tapones polares característicos. Cuando lo tenemos en etapa de larva, el segmento posterior es más grueso y alberga en el intestino y en el aparato reproductor. El tercio anterior del cuerpo se inserta en la mucosa intestinal. En cuanto a sus etapas, la hembra y el macho presentan distintas características. La hembra posee un extremo posterior recto y el macho presenta una bursa y epícula copulatoria, y su cola es muy enrollada. Ahora vamos a platicar un poco sobre los signos sin síntomas. En ocasiones puede ser asintomática en los humanos. Las infecciones más fuertes pueden causar un dolor abdominal, diarrea crónica e incluso puede llegar a ser hemorrágica. Ahora platiquemos un poco sobre el diagnóstico de este parásito. Este parásito se va a diagnosticar mediante la detección de huevos de trichuris en las heces. Cuando los parásitos ya sean adultos, el diagnóstico se puede confirmar mediante una prueba serológica o por una prueba histológica de una masa pulmonar. Tratamiento. En cuanto a su tratamiento tenemos algo que es muy utilizado llamado mebendazol y como otra alternativa también tenemos al albendazol. Este nemátodo es muy importante ya que se puede identificar fácilmente y es muy común encontrarlo como vimos en tierras y hortalizas si no hay una buena desinfección de los alimentos y si no se trata a tiempo puede provocar un prolapso rectal.
vamos a hablar del género Trichinella. Actualmente se han identificado 8 especies de Trichinella, pero el día de hoy solo les voy a platicar del género Trichinella spiralis. Este parásito pertenece al filo de los nemátodos y tiene dos características que distingue a las especies de la trichinela, que son el rango de sus hospederos y la tolerancia a la temperatura. Pues la trichinela pertenece a la familia Trichinellidae, son una familia de nemátodos de la clase Adenophoria que incluye el género Trichinella, también conocido como gusano triquina. La Trichinella spiralis va a invadir la mucosa del intestino delgado, donde se va a desarrollar en hembra o macho. Luego estas copulan y ya cuando hay hembras fecundadas producen y liberan larvas y estas se distribuyen a los tejidos. Entonces su microhábitat va a ser el músculo esquelético, que es donde llegan a establecerse. Y también incluye el músculo del corazón y el diafragma, músculos mesenteros, linguales y también pueden afectar pulmones y el cerebro. Para los seres humanos, el medio de transmisión va a ser principalmente a través del consumo de alimentos crudos o mal cocinados derivados de animales que estén parasitados con trichinella. A continuación, les voy a mencionar la fase infectante y la fase patógena de la Trichinella spiralis. Bueno, la fase infectante va a ser la larva enquistada que se encuentra en el músculo y la fase patógena va a ser la Trichinella spiralis adulta que se encuentra en el intestino alimentándose y reproduciéndose. Ahora vamos a hablar del huésped intermediario y el huésped definitivo. Bueno, para la infección del hombre, el huésped definitivo que transmite al parásito es el cerdo, y en el caso del huésped intermediario vamos a tener algún roedor, como la rata. Esto es posible cuando el cerdo es criado en malas condiciones higiénicas o simplemente cuando tiene que buscar su propia fuente de alimentación en basurales. También cabe recalcar que para la infección del humano, el ser humano va a actuar como un huésped accidental. Ahora bien, vamos a hablar del ciclo biológico. Bueno, como ya se mencionó, en este ciclo el ser humano actúa como un huésped accidental, pero aún así su ciclo va a comenzar con la ingesta de carne cruda o insuficientemente cocida que contengan larvas enquistadas de Trichinella spiralis. Con la exposición a los jugos gástricos, las larvas van a ser liberadas de los quistes en el intestino delgado y van a penetrar a la mucosa. Ahí se van a desarrollar a la forma adulta y se van a diferenciar de hembras y machos y pues se van a reproducir y después de una semana la hembra libera las larvas y estas larvas van a migrar a los músculos estriados, donde nuevamente se van a volver a enquistar. Para el ciclo del cerdo va a suceder exactamente lo mismo. Este se va a infectar por ingerir restos de carne o alimentos que están contaminados con trichinella. Y en su organismo va a suceder lo mismo que con el ser humano. Las larvas van a ser liberadas en el intestino delgado, después van a pasar a su fase adulta, luego van a ser desenquistadas, luego la hembra libera las larvas y estas se van a los músculos estriados y así. Y pues para la rata, que es el huésped intermediario, va a suceder lo mismo. Esta se va a contaminar por sus hábitos de canibalismo y va a suceder lo mismo que con el cerdo y el humano. Y pues el ciclo se vuelve a repetir cuando el cerdo come restos de carne que estén contaminados y luego cuando el humano come carne de cerdo, por ejemplo, que igual esté contaminada con trichinella. Ahora les voy a decir cuáles son las etapas de desarrollo que lleva a cabo la Trichinella spiralis en el huésped. Para empezar, les voy a mencionar el adulto. Bueno, el adulto de Trichinella spiralis es un nemátodo con tono blanco y es una especie dioica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay especies tanto hembras como machos. También es pequeño y filiforme. Filiforme significa que tiene apariencia o forma de hilos finos y alargados.
Las características de la hembra adulta son de que ésta mide de 3 a 4 milímetros de longitud por 30 a 36 micrómetros de diámetro y la porción anterior termina en punta y la posterior es un poquito más ancha. También posee una vulva cerca de la mitad del esticosoma de la parte anterior. También a este le siguen un útero y también tiene solo un ovario con 3 cromosomas. El ano es casi terminal y este es un poco más grande que el de los machos. Y las características de los machos adultos son de que este mide de 1.4 milímetros a 1.6 milímetros de longitud por 40 a 60 micrómetros de diámetro y estos son más delgados en su parte o extremidad anterior. De igual manera el ano es casi terminal, pero este va a ser más pequeño y también se le identifica un cuerpo cuticular, abertura oral, también tiene un esticosoma, intestino medio, intestino posterior y cloaca. También posee vesículas seminales y también tiene solo un testículo. Entonces, una característica para diferenciar a machos y hembras es su tamaño. También una característica para diferenciar a machos de hembras es que a nivel microscópico la parte o extremidad anterior, o sea, como que la parte más delgadita de ambas especies, la del macho va a estar enrolladita. Continuando con las etapas de desarrollo, vamos a tener a la larva que está recién nacida. Bueno, las características de esta va a ser que va a medir de 120 micrómetros de longitud por 7 micrómetros de diámetro. Esta etapa representa la fase de invasión al músculo y vive en el citoplasma de la célula muscular. Esta etapa penetra las células del músculo e induce su diferenciación. Entonces se forma una célula nodriza que le permite a la larva muscular vivir en el huésped. Durante la formación de esta se estimula la síntesis de colágeno para permitir que la siguiente etapa, o sea, la larva muscular, sobreviva dentro del hospedero. Y por último vamos a tener la fase de larva infectante. Esta larva va a estar enquistada y va a estar encontrada en el músculo. Está enrollada en forma espiral, lo que le da su nombre de espirales, en lo que se conoce como la célula nodriza. La célula nodriza mide aproximadamente de 300 a 400 micrómetros de largo por 150 a 200 micrómetros de ancho. Esta forma de célula nodriza va a permitir que la larva sobreviva y también para que adquiera nutrientes y de igual manera va a exportar desechos mediante una red de vénulas. Los parásitos, desde que están en el intestino, pueden provocar manifestaciones clínicas como dolor abdominal, diarreas y vómitos, así como también la migración y el enquistado de las larvas puede causar fiebre, dolor e incluso la muerte. Pero el nombre de todo lo que provoca la triquinela, o sea, la patología que provoca, se llama triquinelosis. Esta es una infección zoonótica, es decir, que es transmitida entre animales a humanos, y esto a través del consumo de productos alimenticios derivados de animales que estén infestados de triquinela. Los signos y síntomas más relevantes durante los primeros días de la infección o la fase transitoria, porque pues dura aproximadamente 10 días, es que se presentan síntomas asociados a gastroenteritis como diarrea, dolor abdominal y vómito. Después, la fase sistémica puede durar semanas y los síntomas más relevantes son fiebre, dolor muscular, edema alrededor de ambos ojos y hemorragias múltiples muy pequeñas. Estas son evidentes en el tejido conjuntivo y en las mucosas. Para las infecciones más graves pueden aparecer síntomas como disneas significativas, complicaciones cardíacas como miocarditis, insuficiencia cardíaca, también complicaciones neurológicas como encefalitis, trastornos visuales o auditivos o hasta convulsiones. Asimismo, complicaciones pulmonares como neumonitis o pleuritis
e incluso en unos casos de miocarditis o encefalitis puede provocar la muerte. Para el diagnóstico es muy importante aprender a diferenciar la triquinelosis de otras patologías, ya que como presenta el síntoma de fiebre, la llegan a confundir con enfermedades febriles, pero el diagnóstico se basa en sí en la evaluación clínica y en pruebas serológicas. El diagnóstico definitivo de la infección se realiza mediante un examen microscópico de biopsias de músculo, así como también pruebas inmunológicas de detección de ADN de triquinela por la reacción de cadena de polimerasas o PCR o una prueba ELISA. El tratamiento consiste en dosis de mebendazol y albendazol, pero cuando la infección está en el intestino. No existe un tratamiento específico para la triquinelosis una vez que las larvas han invadido los músculos, pero en este caso los analgésicos pueden ayudar a aliviar el dolor muscular. Y finalmente, como importancia, creo que debido a que muchos casos de triquinelosis ocurren en el hogar, por consumo de carne y productos que no están bien cocinados, creo que es necesario seguir unas buenas prácticas de higiene, así como también la manipulación de la preparación y cocinado de los alimentos, pues esto para eliminar cualquier quiste de triquinela y de otros parásitos. Unas de las medidas que podemos tomar es la limpieza de las manos antes de manipular cualquier alimento y sobre todo después de haber estado en contacto con animales, carne cruda o tierra. También podemos llevar a cabo la desinfección de utensilios, tablas y superficies e impedir que los animales domésticos entren en contacto con las superficies y zonas donde se van a preparar los alimentos, así como la más importante sería cocinar bien todas las carnes. Indudablemente acá en Necochea todavía no se han dado casos, estamos trabajando, se están haciendo los análisis de triquinosis correspondientes acá en el laboratorio, incluso en laboratorios privados. Nosotros estamos haciendo el control de todos los cerdos que se están matando en el frigorífico local y por supuesto los que son particulares, porque ahora con los fríos se empiezan a facturar, a matar su cerdito y bueno, y vienen y traen la muestra para la revisación por digestión enzimática de triquina y dan resultado, gracias a Dios, negativo, Gustavo. ¿Hay mayor concientización, sobre todo de los particulares que tienen la costumbre de faenar en forma periódica o regular? Sí, la gente se está concientizando, sabe que este parásito no perdona, puede estar en cualquier cerdo, tanto criado con la basura como criado en una forma limpia, higiénica y sanitaria, porque la que trae este parásito es la rata, no todas las ratas tienen triquina, pero es la rata, entonces cualquier cerdo que pueda morder una rata puede contagiarse de esa parasitosis. No obstante eso, la rata va a buscar lugares donde hay mucha mugre, mucha falta de higiene, pero también sabe caminar mucho para conseguir cereal y demás de cualquier chiquero que a lo mejor cualquier lugar donde hay cerdos limpios puede caer, o sea que tampoco estamos libres de que si vos crías un cerdo en buenas condiciones higiénicas no tenga triquinosis. El examen de triquina se debe realizar siempre. ¿El consumidor qué tiene que tener en cuenta? Cuanto al consumidor, necesitamos que ellos mismos sean los propios inspectores, que compren los chacinados secos en lugares habilitados, que tenga su rótulo correspondiente. Ya no estamos sacando, por suerte, ese hábito de decir, veo a esa persona con un canasto en la mano vendiendo chorizos secos y vamos corriendo porque son caseritos y encontramos un chorizo seco sin rótulo, no sabemos el origen, al no saber el origen no sabemos si tiene o no realizado el análisis de triquina. Entonces, pero ahora la gente está muy concientizada, ya la gente no compra en esos vendedores ambulantes de chorizos secos. ¿Hay una estadística de la cantidad de faena que se registra de estos animales? Acá en Necochea se están realizando semanalmente por el frigorífico local unos 30
35, 40 cerdos por semana. Estamos hablando de 120, 150 cerdos mensuales. Los particulares, que son muy poquitos, 2 o 3 cerdos semanales, o sea, no pasan a 20 animales mensuales. Pero también acá en Necochea se introducen cerdos de la zona. Vienen de Benito Juárez, vienen de Mar del Plata, de frigoríficos habilitados, que tienen que pasar por introducción y ahí tenemos el control directo de lo que viene de afuera. Pero siempre el cerdo tiene que tener su análisis de triquina correspondiente. Ancylostoma duodenale. Como hemos visto antes, cada parásito tiene un microhábitat correspondiente. Bueno, el Ancylostoma duodenale puede habitar en el intestino delgado del humano al que está infectando. Y claro, cada parásito corresponde a una familia. En el caso del Ancylostoma duodenale, la familia a la que corresponde es a la familia Ancylostomidae. El medio de transmisión de este parásito es algo fundamental y, claro, muy curioso en este caso. El Ancylostoma duodenale se va a transmitir cuando se tenga un contacto de nuestra piel con el suelo directamente contaminado o alguna superficie que haya sido contaminada con heces que contengan los huevos de este parásito. Bien, ahora hablemos sobre la fase infectante y la fase patógena del Ancylostoma duodenale. La fase infectante de este parásito es la larva filariforme, de la que estaremos hablando un poquito más adelante cuando veamos lo del ciclo biológico. Y la fase patógena, es decir, cuando ya está causando un mal, es la larva adulta de este mismo parásito. Y cabe resaltar que la larva adulta se encuentra ya en el intestino delgado. Como ya habíamos visto en otros parásitos, hay parásitos que sí tienen un huésped intermediario, es decir, para que puedan cumplir alguna parte de su ciclo biológico. Sin embargo, en este caso, no hay un huésped intermediario para el Ancylostoma duodenale. Su huésped definitivo y único es el humano. Ahora vamos a empezar con el ciclo biológico. Es muy sencillo, es uno de los ciclos biológicos más sencillos que hemos visto en parasitología y no te preocupes que cada etapa será descrita para que tú puedas entenderla a la perfección. Ok, empecemos con la primera etapa. La primera etapa consiste en la liberación de huevos por medio de las heces de individuos que están infectados por este parásito. Son liberadas al medio donde la persona puede contaminarse. Ok, ¿recuerdan los huevos que salen en la primera etapa de este ciclo biológico? Pues bien, de esos huevos va a salir una larva rhabditiforme para pasar a la tercera etapa de este ciclo biológico. En la tercera etapa de este ciclo biológico, la larva ya es más grande, tiene más longitud y a esta larva se le va a conocer larva filariforme. Es su segundo estadio y es en la que va a entrar a la piel del huésped. ¿Recuerdas la larva filariforme que estaba en la etapa número 3 de este ciclo biológico? Pues bien, de esa forma en la que está esa pequeña larva es la manera en la que va a entrar a la piel del huésped cuando el huésped tenga contacto directo con una zona contaminada. La quinta etapa y mi favorita es que una vez dentro del cuerpo, este parásito empieza su desarrollo dentro del cuerpo, recuerden, en el intestino delgado. Y pues aquí termina el ciclo biológico, muy sencillo, ¿no? Yo te lo dije y se entiende a simple vista. Ok, sabemos que los parásitos causan enfermedades y la enfermedad que causa el Ancylostoma duodenale se le denomina anquilostomiasis. La anquilostomiasis es una infección que puede ser causada tanto por el Ancylostoma duodenale o el Necator americanus. Bueno, estos desencadenan síntomas como de una infección gastrointestinal, todo eso, pero cuando se agrava esa parasitosis puede llevar incluso a un grave cuadro de anemia. Hay que checarnos. Cuando se sufre una parasitosis causada por el Ancylostoma duodenale, a veces tiene un curso asintomático, es decir, no vamos a sentir ni padecer ningún síntoma. Pero en dado caso que los tengamos, algunos son palidez, fatiga, diarrea, dolor abdominal algo intenso, fiebre y, como lo mencioné antes, en casos muy graves puede llegar a causar anemia, pérdida de peso y algo característico de las personas que sufren
parasitosis es que tienen evacuaciones de color negro o con sangre. El diagnóstico para esta parasitosis, claro, se necesita una muestra de heces del paciente, las cuales serán analizadas en un laboratorio para que se busquen huevos de este parásito dentro de la muestra. Hay 2 fármacos que son utilizados como forma de tratamiento para esta parasitosis. El primero es el albendazol, que se receta en una única dosis de 400 miligramos vía oral. Y la segunda es el mebendazol. Puede ser tomar 100 miligramos 2 veces al día por 3 días o también se puede una única dosis de 500 miligramos. Algo que debemos de tener en cuenta sobre la importancia de este parásito es que es un parásito que causa muchos problemas en el sureste de los Estados Unidos, pero no solo en los Estados Unidos. Alrededor de 740 millones de personas alrededor de todo el mundo pueden ser infectadas por este parásito, ya que prosperan países con recursos limitados, donde hay pobreza extrema y el saneamiento o medidas de higiene son deficientes. Necator americanus. Bueno, el microhábitat del Necator americano es relativamente variable dependiendo de la etapa en la que se encuentre durante su ciclo biológico. Este puede ser encontrado dentro del intestino, también puede ser encontrado en piel, corazón, torrente sanguíneo y pulmón en ciertas etapas de desarrollo de la enfermedad, principalmente esto en casos más críticos o en un estadio de la enfermedad más avanzado. La familia a la que pertenece es Ancylostomatidae. Esta familia comparte características tanto en ciclos de vida y en morfología, pero hay algunos puntos diferenciales que vamos a ver más profundamente en el ciclo de vida.
El modo de transmisión del Necator americano es bastante característico, pues requiere contacto directo de la piel con el suelo. Un caso muy común es al andar descalzo, sentarse en el suelo, trabajar en el suelo sin guantes de protección, etcétera. E incluso se han dado casos que simplemente con caminar en la playa te puedes infectar debido a que el suelo está contaminado. También es posible que un medio de transmisión sea la ingesta de agua o alimentos contaminados con larvas. La fase infectante es la forma larvaria filariforme, que es la tercera etapa juvenil. Esta forma larvaria es capaz de penetrar la piel humana. La fase patógena de este parásito es la fase adulta. Esta se adhiere a la pared intestinal y se alimenta de sangre, causando, en casos severos, una disminución significativa de las cifras de hemoglobina. Al huésped ya de cada gusano es capaz de ingerir entre 0.35 a 0.65 mililitros de sangre al día. Es en esta fase cuando, si se va a diferentes partes del cuerpo, puede causar enfermedades incluso más graves como anemia. De hecho, muchas veces se suele confundir esta enfermedad con anemia si es que no es identificable a simple vista y cuando se encuentra en la piel. En cuanto a huésped intermediario, este no cuenta con huésped intermediario, pero sí hay diferentes formas de transmisión, como ya mencionábamos anteriormente, que puede involucrar a un animal. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante en el caso clínico, si un gato tiene tierra infectada, el huésped definitivo en este parásito sería el ser humano. Ahora hablemos del ciclo biológico. La larva filariforme va a penetrar la piel. Esta generalmente va a entrar por los pies, ya que esta larva se va a encontrar en el suelo. La larva va a migrar a diferentes tejidos. Dentro de estos podemos encontrar el estómago, el corazón, los pulmones, la tráquea y la faringe. Pero todas estas van a terminar su desarrollo en el intestino delgado, madurando a larvas adultas, las cuales van a ser diferenciadas entre macho y hembra. Estas se van a reproducir y las hembras van a generar huevos embrionados, los cuales van a ser liberados en las heces fecales del ser humano. Estos huevos van a madurar en larvas rhabditiformes, las cuales posteriormente van a madurar a larvas filariformes. En las etapas de desarrollo de este parásito encontramos 4. La primera de ellas son los huevos, los cuales van a ser excretados en las heces fecales. La segunda etapa va a ser la larva rhabditiforme eclosionada, que, bajo condiciones favorables, las cuales son humedad, calor y sombra, va a poder eclosionar de 1 a 2 días. Como tercera etapa tenemos a la larva filariforme. Esta se va a liberar de la larva rhabditiforme que va a crecer en las heces o en la tierra, y después de 5 a 10 días se va a convertir en la larva filariforme, y esta es la fase infectante. Como cuarta etapa tenemos al parásito adulto. Estos son los gusanos que se van a adherir a la pared del intestino delgado con pérdida sanguínea del hospedador. Muchos de los adultos van a ser eliminados en 1 a 2 años, pero su longevidad puede alcanzar varios años. La enfermedad que produce este parásito se le conoce como necatoriasis. Esta es una parasitosis intestinal que es producida por el nemátodo Necator americanus. Las larvas van a penetrar la piel del ser humano y llegarán al tracto digestivo. Bueno, en cuanto a signos y síntomas, tenemos una sintomatología general que sería una molestia abdominal, tos, diarrea, fatiga, fiebre, gases, erupciones, pérdida de peso, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, palidez. La mayoría de las personas no presentan síntomas una vez que los gusanos penetran el intestino, pero como mencionábamos anteriormente, estos parásitos atraviesan directamente la piel y aquí pasa algo interesante. Como ya mencionamos, la forma más fácil de que esta enfermedad o que este parásito llegue a tu cuerpo es a través del pie, de los pies, pero puede que también se dé en otras partes del cuerpo, que lo vamos a ver más adelante en el caso clínico. Pero una de las características por las que se puede distinguir en una etapa temprana de la infección que se tiene esta enfermedad es porque en las heridas o se pueden apreciar heridas donde el parásito o donde la larva penetró. Las pruebas realizadas para diagnosticar una infección por Necator americanus son una hematología completa, ya que es común que las personas que poseen una infección por este parásito manifiesten un aumento en el número de eosinófilos.
Además de esos análisis de sangre, también se puede solicitar un examen general de heces, con el objetivo de identificar de forma microscópica los huevos de este parásito, todo con el objetivo de completar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, se basa en dos esquemas con antihelmínticos. Los más utilizados son el albendazol y el mebendazol. Es importante que si el paciente cuenta con anemia, también se le dé un tratamiento a esta. Lo más común, lo sugerido es que se dé o se suministre hierro por vía oral. Posteriormente, un examen parasitoscópico es solicitado después de 3 semanas para ver el desempeño del tratamiento. Bueno, este parásito, el Necator americanus y otros de su misma familia, son comunes en países de desarrollo de zonas tropicales y subtropicales. Nuevamente, también es común que se encuentre en zonas rurales. Es estimado que alrededor de 700 millones de personas infectadas hay en el mundo y unos 50 millones de estos se encuentran en la región de Latinoamérica y el Caribe. When Missy Allen was scratched by a cat, she thought the small puncture wound on her breast would heal on its own. But instead, the wound has grown into a 2-inch long, itchy red shape that seems to be moving under her skin. I'm in shock. I recognize that I definitely do have a foreign body that is very much alive living under my skin. I have a pretty serious problem. Missy and her husband Rich make an appointment to see a dermatologist. When the doctor examines the growth on Missy's chest, he comes to a shocking conclusion. He definitely sees a worm growing underneath the site of where the puncture wound occurred. Based on the size and shape of the worm, and the fact that it is still moving, the doctor knows it can only be one thing: a hookworm. Hookworms are blood-sucking intestinal parasites that have jagged teeth they use to hook onto the flesh. There are many types of hookworms, each specialized for a different host. But if Missy has contracted a human hookworm, she could be in danger. When a human hookworm infects the skin, the worm excretes an enzyme that breaks apart skin cells, allowing it to burrow freely through thick layers of skin. From there, the worm enters the bloodstream and travels through the body to the intestine, where it hooks into intestinal tissue and gorges itself on blood. What if a hookworm reaches the vital organs, such as the heart or the lungs? It can cause severe anemia, malnutrition, and even Strongyloides stercoralis. Strongyloides stercoralis es un parásito que forma parte del filum Nematoda, orden Rhabditida y familia Strongyloididae. Microhábitat. Geográficamente, este parásito es endémico en todos los países tropicales y subtropicales. En el organismo, los ermitos adultos strongyloides viven en la mucosa y la submucosa del duodeno y el yeyuno. Medios de transmisión. Transmisión por vía cutánea. Generalmente se da por contacto directo con el suelo contaminado por heces humanas. Andar descalzo es uno de los factores de riesgo más importante para contaminarse. Transmisión por vía oral. Se da por medio de la ingestión de agua contaminada o cuando el paciente ingiere alimentos preparados por manos infectadas no adecuadamente lavadas después de una evacuación. Fase infectante. Larvas filariformes. Fase patógena. Larvas rhabditiformes. Huéspedes. Huésped intermediario. El suelo o alimentos contaminados pueden ser vectores para este parásito y transmitir la enfermedad. Huésped definitivo. El ser humano. Informes son excretadas mediante las heces. En este punto, el parásito puede seguir por 3 caminos diferentes. El primero es que el parásito se desarrolle en un adulto hembra o macho de vida libre, es decir, habite en la tierra. Posteriormente, la hembra produce huevos, de los cuales eclosionarán larvas rhabditiformes. En esta fase, el parásito puede optar nuevamente por 2 caminos. El primero es convertirse en un parásito hembra o macho de vida libre, y así se reiniciaría el ciclo fuera del organismo. El segundo camino es convertirse en una larva filariforme, la cual penetrará la piel del humano entrando al sistema circulatorio.
pasando por los pulmones y perforando los espacios alveolares, llegando a la faringe y tráquea, donde serán deglutidos para posteriormente llegar al intestino delgado y convertirse en hembras adultas. Posteriormente las hembras depositarán huevos en la mucosa intestinal, los cuales eclosionarán en larvas rhabditiformes. El segundo camino que pueden tomar las larvas rhabditiformes es convertirse directamente en larvas filariformes, sin pasar por la fase adulta de vida libre. Posteriormente penetrarán en la piel del humano y el ciclo sería lo mismo a partir de este punto. El tercer camino que pueden tomar las larvas rhabditiformes es el de la autoinfección. La larva se convierte en una filariforme dentro del intestino grueso, penetrando en la mucosa intestinal o zona perianal, para así continuar con el proceso de infectante dentro del organismo. Etapas. El ciclo biológico de estrongiloides es más complejo que el de otros nemátodos, con su característica de tener un ciclo de vida libre como parasitario, y su potencial para autoinfectar y multiplicarse dentro del hospedador. Ciclo de vida libre. Las larvas rhabditiformes se excretan en las heces. Es aquí donde mudan 2 veces o se vuelven larvas filariformes infectantes, es decir, desarrollo directo. O pueden mudar 4 veces y se convierten en machos y hembras adultos de vida libre. La hembra es más grande que el macho. Después se aparean y producen huevos. De los huevos eclosionan las larvas rhabditiformes. Estas últimas pueden desarrollarse, es decir, la larva rhabditiforme se desarrolla en infectante o convertirse en una nueva generación de adultos de vida libre, macho o hembra, o en larvas filariformes infectantes. Las larvas filariformes penetran en la piel del hospedador humano para iniciar el ciclo parasitario. Ciclo parasitario. Las larvas filariformes en la tierra contaminada penetran la piel humana y se transportan a los pulmones donde penetran a los espacios alveolares. Son acarreados a través del árbol bronquial a la faringe y deglutidos alcanzando el intestino delgado. En el intestino delgado mudan 2 veces y se convierten en gusanos femeninos adultos. Las hembras viven enredadas en el epitelio del intestino delgado y producen huevos por partenogénesis, que producirán larvas rhabditiformes. Las larvas rhabditiformes pueden ser excretadas en las heces, es decir, ciclo de vida libre, o pueden causar autoinfección. En la autoinfección, las larvas rhabditiformes se convierten en filariformes, las cuales penetran en la mucosa intestinal, que es la autoinfección interna, o en la piel del área perianal, es la autoinfección externa. En cualquier caso, las larvas filariformes pueden seguir la ruta descrita previamente, siendo acarreadas hacia los pulmones, árbol bronquial, faringe y el intestino delgado, hasta madurar en adultos o se puede diseminar ampliamente en el cuerpo. Signos y síntomas. La estrongiloidiasis es una infección por Strongyloides stercoralis que produce exantema, las cuales son las manifestaciones dermatológicas que incluyen enrojecimiento con urticaria en glúteos, caderas o incluso piernas. Síntomas pulmonares como lo son tos y sibilancias, eosinofilia en la sangre que está presente durante los estadios agudos y crónicos y puede estar ausente durante la diseminación. La diseminación de estrongiloidiasis ocurre en pacientes inmunosuprimidos y también dolor abdominal con diarrea. Diagnóstico. Se requieren pruebas especializadas y a menudo se necesitan repetir muchas veces. Examen de heces por método de Berman. Aspiración o biopsia de contenido duodenal. Prueba de inmunosorbencia ligada a enzimas en busca de anticuerpos contra antígenos de estrongiloides. Tratamiento. Ivermectina. La infección no complicada se trata con 200 microgramos sobre kilogramo de ivermectina por vía oral una vez al día durante 2 días. Albendazol. Otra alternativa es la administración de 400 miligramos de albendazol por vía oral 2 veces al día durante 7 días. Importancia. Strongyloides stercoralis es el único parásito que puede producir enfermedad crónica en el ser humano perpetuándose por autoinfección. Este nemátodo además puede condicionar la muerte cuando se deteriora el estado inmunológico del paciente produciendo una hiperinfección masiva, por lo que es importante dar a conocer el gran impacto que tiene este parásito en el organismo.